Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy vamos a hablar de una institución muy querida por todos los vallecaucanos y los colombianos, podemos decir, en general. El Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. Es una institución ya con casi 80 años de servicio, 78 años, y ha llegado a la dirección del instituto, bueno, no acaba de llegar, comenzó desde este año, en enero de este año, Pedro Pablo Perea Mafla, un hombre a quien conozco desde hace algunos años y sé de su trayectoria profesional y de su capacidad además de liderazgo, de modo que lo tenemos aquí para hablar de una convocatoria. Me encontré con algo que dice Luz en la sombra y palabra en el silencio, y es un evento para noviembre. Él nos dará detalles sobre este particular, sobre el cual vamos a hablar detenidamente. Tengo que advertir que además de que todos los vallecaucanos amamos al Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, porque lo aprendimos a amar, aprendimos a estimar en lo que vale como institución de servicio, como patrimonio de los vallecaucanos. Pues debo decir, como periodista, y esto es importante que los periodistas lo digamos, que estoy ligado de alguna manera al instituto a través de mi hija, la fonoaudióloga Margarita María, mi querida hija Margarita, que presta servicios a la institución desde hace ya varios años. Pero saludemos a Pedro Pablo Perea Mafla. Bienvenido, señor director general. ¿Cómo le va? Sami, un gusto, un placer volverte a ver. Realmente han pasado muchos años en diferentes ciclos de mi vida laboral. De pronto hemos tenido la oportunidad de dialogar y qué rico estar aquí frente a esta audiencia tuya que es bien especial para hablar de una institución tan querida por la comunidad vallecaucana como lo es el Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Así es. Es un instituto que se ha mantenido a pesar de contingencias, de adversidades. Ahora usted nos contará sobre eso. Las ha superado, pero siempre con ese criterio de servir, porque no es solo la institución formadora y de rehabilitación. Por eso estamos hablando de 78 años de rehabilitación, habilitando, educando y protegiendo a niños con discapacidad visual y auditiva en nuestra ciudad y en la región, y con un prestigio a nivel nacional e internacional, sino que pues presta también unos servicios de clínica. Cuando nació la clínica visual y auditiva, pues eso fue un gran aporte para la región. Yo recuerdo a Doris García de Botero, cuando me decía, caramba, me siento feliz con este nuevo aporte, y es una verdadera clínica. Hay que ver la dotación que tiene la clínica visual y auditiva en Cali, que vamos a explicar cómo es eso del funcionamiento de la institución educativa, la institución formadora, más la institución de la clínica, es decir, una IPS, una institución prestadora de servicios que es importante en la ciudad. Así que, sin mayor preámbulo, vamos al grano, y también vamos a combinar este diálogo, esta conversación con Pedro Pablo Perea Mafla. La vamos a enfocar a hablar de su trayectoria, desde luego. Dije que lo conocí hace varios años. Llamaba la atención cuando hacíamos programas en radio, como un gran expositor, como un hombre que tenía una claridad para expresar y para llevar con fácil comprensión a los oyentes, al auditorio, lo que estaba exponiendo con estos temas de salud que siempre
serán importantes. Así que hablemos del instituto, hablemos de su realidad hoy, de sus logros y de ese gran evento, esa convocatoria para el 21 de noviembre, ¿es? Para el 21 de noviembre, Sami, de este año. Este año. Exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar el 21 de noviembre? Bueno, antes de hablar de esa noche de luz que esto tiene unos antecedentes que es importante que Sí, la comunidad hablemos de eso. caleña los conozca. El instituto desde sus inicios, si hiciéramos una referenciación, lo que pasaba hace 78 años con toda persona que naciera con un problema de ceguera o sordera en nuestra ciudad, realmente las posibilidades de desarrollar una vida, de hablar del desarrollo armónico de lo que es una familia y del proyecto de vida realmente era muy poco. Lo que le esperaba realmente a estos niños y niñas con sus familias era un camino directo a la indigencia. Esta persona que era la señora Sánchez de Hurtado, en su momento le dijo al gobernador de la época que por qué no hacían un sitio o lograban tener un sitio donde estos niños en un internado pudieran tener unas posibilidades y unas alternativas de vida diferentes. Y realmente lo que logró esta persona en su momento, Luisita Sánchez de Hurtado en su momento, fue algo grandioso, porque la gobernación le cedió un terreno que es en el que hoy en día estamos, le cedió este terreno y ese terreno se utilizó en una edificación que, entre otras cosas, es una obra arquitectónica, esta estructura en la que se comenzó a desarrollar este programa. Las familias tenían poca participación en su momento por el mismo inicio del programa, y en este internado se le enseñaban habilidades y destrezas a los niños y niñas en situación de ceguera y sordera. En el 79, Sami, sucede algo muy especial, y es que en la ciudad hay un terremoto. En ese terremoto el instituto colapsa. Y en ese colapsar... El terremoto del Pacífico. El terremoto del Pacífico. Que fue tremendo. Recuerdo que me tocó transmitir, hacer jornadas continuas durante varios días. Además, no solo para informar sobre lo que estaba pasando y la destrucción del terremoto, sino que hicimos obra social por todo el suroccidente colombiano, comandando desde Cali para todo el país en las transmisiones. Y una cosa es contarlo y otra cosa fue vivir esto. ¿Y qué pasó en cuanto al instituto se refiere con el terremoto del Pacífico? Bueno, en esos momentos estaba en la dirección general Estela Basurto de García. Estela recibe la noticia de parte de la gobernación de que no hay más apoyo al proyecto, no hay más apoyo a los programas por el déficit que ya traía el instituto. Y como una verdadera líder social, Estela le dice un no rotundo a la gobernación de turno y le dice que nosotros vamos a continuar con el proyecto. Y efectivamente comienza a hacer gestión para darle continuidad a ese proyecto, a buscar las 1001 formas para hacer autónoma la organización, que tenga con sus propios recursos que atender a estos programas, que entre otras cosas es un papel de Estado. Y tú sabes que muchas organizaciones hemos tenido que ponernos al frente como si fuéramos Estado para poder lograr que mucha parte de esa comunidad vulnerable, en este caso población vulnerable en situación de discapacidad visual y auditiva, tuvieran oportunidades de vida. Asumir una responsabilidad fundamental que es del Estado, que debía ser del Estado, casi que sustituir al Estado, y luego muchas veces ese Estado nunca compensó eso y respondió pues con creces a ese esfuerzo del sector privado, de las iniciativas privadas y de solidaridad de personas de buena voluntad que se unieron con ese propósito, como en este caso el instituto. Exactamente, eso fue lo que sucedió. Y dentro de esos proyectos se planteó inicialmente una atención inicial a los niños y niñas que teníamos en el proyecto. Se genera un despliegue un tanto diferente, ya la familia no era la pasiva que anteriormente llevaba a sus niños y los recogía,
sino que ya la familia se convierte en un eslabón fundamental de la cadena del proceso de rehabilitación y habilitación, participando absolutamente en todos estos proyectos. Y de esa fecha a esta fecha, pues hoy en día tanto los profesionales nuestros como los niños y niñas que tenemos, que son más de 150, y los padres de familia o las familias que adoptan estos niños han jugado un papel fundamental para que hoy en día tengamos profesionales en diferentes ramas en el desarrollo de los proyectos de vida de estos niños y niñas. Ese es más o menos como un preámbulo a la situación actual. Entonces hoy en día tú planteabas previamente en la antesala de cómo funcionaba la rehabilitación y la habilitación y cómo teníamos una clínica. Entonces, ese desarrollo paralelo de esa necesidad que teníamos de buscar esa autonomía, llega un momento en que trasciende, porque la Ley de Seguridad Social en nuestro país llegó aproximadamente en el 93-94, y ninguno de los profesionales que estábamos en esa época, bueno, la mayoría de los profesionales, porque yo sí le aposté al tema, hablábamos del plan obligatorio de salud con esa nueva ley donde tenía la posibilidad de tener cobertura a todo el país cuando veníamos de una cobertura del 30%. Entonces el instituto le apostó a esto y con sus profesionales, específicamente en las ramas de oftalmología y otorrinolaringología, logramos hacer tener un crecimiento desbordado en servicios, y eso generó un colchón muy importante para construir lo que hoy en día es la clínica visual y auditiva del Instituto para Niños Ciegos y Sordos, donde atendemos absolutamente integralmente a toda la población con sus necesidades visuales y auditivas. Hoy en día la clínica es un soporte fundamental para el desarrollo de las actividades. Aproximadamente le genera el 75% de los recursos que necesita la unidad de rehabilitación para desarrollar sus programas. Esa situación en estos momentos, ¿cómo la tenemos para poder llegar a esa famosa noche de luz de este año? Las dificultades que tiene el sector salud son supremamente grandes. Bueno, vamos a seguir presentando este tema con estos antecedentes, desde luego, pero para llegar al punto de la gran convocatoria de este evento del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, una organización sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida. Y ya empezó a hablar usted de la crisis de la salud. Exacto. De modo que eso nos lleva a pensar que puede ser un tema de fundamental importancia en nuestro diálogo después de unos mensajes comerciales con las cartas sobre la mesa. Ya volvemos con usted. Continuamos con las cartas sobre la mesa con Pedro Pablo Perea Mafla, médico, doctor Pedro Pablo Perea Mafla, cirujano, médico y cirujano en 1985 en la Universidad del Valle. En la Universidad del Valle, sí. Y de ahí para acá pues ha corrido mucha agua sobre los ríos de Cali, los 7 ríos de Cali. ¿Cómo ha sido esa trayectoria antes de seguir hablando del instituto y de la convocatoria para el gran evento del 21 de noviembre, Luz en la Sombra y Palabra en Silencio? ¿Cómo ha sido esa trayectoria profesional? Recordemos la de Pedro Pablo Perea Mafla. Bueno, Sami, realmente ha sido llena de muchas satisfacciones. Sí. La Universidad del Valle ha sido siempre un icono en la formación de profesionales de la salud. Desde la actividad inicial en la medicatura rural que la realicé en el Chocó, donde me quedé trabajando aproximadamente 3 años más adicionales. Yo fui director del Hospital de Condoto. De Condoto. Sí. Allá estuvimos en la dirección del Hospital de Condoto, San José de Condoto. Fue una experiencia maravillosa. Trabajé en Novita, que fue la primera capital del país en su historia. Luego pasé a Condoto. Posteriormente vinimos a hacer empresa Cali. Trabajamos en una entidad cooperativa que su duración fue de 10 años, que no fueron exitosos desde el punto de vista del proyecto económico que habíamos propuesto, pero sí fue muy exitoso desde el punto de vista de la formación que tuvimos en esa experiencia, porque recuerdo yo que en Cali no existía ningún soporte, ninguna estructura para atender el tema de la Ley de Seguridad Social que salió en ese momento. Que la ley 100 en el momento en que salió
teníamos centros de salud, teníamos unas clínicas privadas y teníamos al Seguro Social. Nosotros aparecimos en el intermedio de toda esta cohorte y fuimos el soporte de la Ley de Seguridad Social en Cali. ¿Y por qué fracasó? El proyecto fracasó porque no teníamos en el equipo un equipo con una visión, con una estructura administrativa, de conocimiento administrativo. Ya. Ese fue el fracaso principal. Realmente habían, pues no faltan los intereses personales, no faltan las personas que querían buscar ganancia de esa empresa asociativa, cooperativa que habíamos establecido. Entonces, realmente fue un poco disperso el tema, no tuvo una planeación adecuada y se llevó al fracaso lamentablemente. Lástima, este proyecto. porque el mensaje era muy bueno, ¿no? Y se sembró una semilla. De todas maneras. Se sembró una Sí, semilla. una semilla. Hoy en día muchos de los profesionales que participamos de ese proyecto realmente son personas de bien, son personas que están haciendo excelentes cosas desde el punto de vista de su profesión. Continuando con eso, irse terminando ese proyecto, una amiga que trabajaba en la unidad médica del Instituto para Niños Ciegos y Sordos me llamó a que participara en una asesoría en el instituto, en una asesoría como hacer unas auditorías médicas. En esos momentos yo acepté esa propuesta y prácticamente ahí arrancó la semillita de el que llega al instituto no sale del instituto definitivamente. Definitivamente. Fue esa semilla Sí. inicial, arranqué luego desempeñé ya formalmente el cargo de director médico, pero concomitantemente yo había hecho una especialización en salud ocupacional y compartía mi tiempo entre salud ocupacional en la parte externa, asesorando empresas de riesgos laborales y en la parte del instituto desarrollando el tema de la auditoría médica. Bueno, Posteriormente viene el nombramiento hace 10 años en la dirección médica, doña Doris validando el crecimiento institucional y la necesidad que teníamos, me nombra como director médico y desde enero prácticamente ahora en la dirección general de la organización. Bueno, y Doris García de Botero, pues toda una institución, una dama que ya se le ha hecho pues su reconocimiento y hay que seguirla siempre exaltando. Doris estuvo más de 40 años en el instituto, pero no se desvincula, sigue en el Consejo Superior, ¿no? No, el corazón de ella no lo va a dejar a un lado. Cambiamos la estructura, anteriormente era una junta directiva la que acompañaba a la dirección general, hoy en día el Consejo Superior se nombra un Consejo Superior que va a ser el que va a velar por todo el desarrollo de la organización, que no pierda esos lineamientos y esa esencia de la que es el instituto. Entonces ella va a jugar ahí un rol importante en este tema del Consejo Superior, ella no se desvincula realmente. A propósito de luz en la sombra y palabra en el silencio, pues Doris será siempre una luz para el Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Y desde luego a Pedro Pablo Perea Mafla, pues caramba, si Doris estuvo todos esos años allí, me imagino que usted también seguirá allí en el instituto y que su plan es de cambios fundamentales para que este patrimonio se fortalezca mucho más. Antes de hablar de seguir hablando del evento, aunque el evento debe formar parte de eso, de ese lanzamiento que usted va a hacer, ¿cómo visualiza usted el instituto bajo su dirección? ¿Qué es lo que piensa hacer allí? ¿Qué piensa introducir? Bueno, Sami, aquí hay un papel, hay un rol fundamental. Nosotros tuvimos un desarrollo, hoy en día llegar a la clínica visual auditiva, que es la que le genera el soporte económico al desarrollo de nuestros programas, es llegar a una institución que tiene la mejor tecnología, los mejores profesionales de la ciudad y todo un equipo que, basado en el trato humanizado, basado en la seguridad de los pacientes que nosotros atendemos, le ha generado a la ciudad un soporte fundamental en la atención de la salud visual y auditiva, tanto otorrinolaringológica como oftalmológica. Ese proyecto que avala... Y la parte de terapia, pues... exactamente, tenemos terapia ocupacional, terapia del lenguaje, donde está haciendo una labor muy brillante su hija. Es decir, es un equipo multidisciplinario que realmente está sacando adelante ese proyecto para poder refrendar, vuelvo y reitero, la necesidad que tenemos de
de soportar económicamente el proyecto que es la razón de ser y el core de la organización, que es la rehabilitación y habilitación de niños y niñas en situación de discapacidad visual auditiva. En ese contexto, la Noche de Luz se proyecta en la ciudad como una necesidad de que toda la comunidad vallecaucana vea en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos esa empresa que, si no existiera, realmente los proyectos de vida de niños que nazcan ciegos en la ciudad o de niños que nazcan con una situación de sordera no tengan una oportunidad. Ese es el punto fundamental. Las dificultades que en estos momentos pueda tener ese proyecto son, Sami, más de 2.000 niños rehabilitados en la función auditiva y más de 1.500 niños rehabilitados en todo este proyecto en la función visual. ¿Qué queremos nosotros? Realmente nosotros no somos una entidad que formemos y que le enseñemos a los niños que nazcan con sordera a manejar el lenguaje no verbal. Nosotros somos totalmente oralistas. Cogemos a los niños menores de 3 años, les colocamos un implante coclear y a través de ese implante el niño desarrolla una habilidad auditiva y oral para ser un niño totalmente incluido en sociedad como oyente y oralista. Con el niño que nace ciego, nos dimos cuenta de que el 40% de los niños que teníamos ciegos hace 14 años nacían ciegos porque se sometían a unidades de cuidado intensivo a concentraciones de oxígeno y quedaban cieguitos. A nosotros no nos interesa estar viendo volúmenes inmensos de ciegos, también hacemos prevención. Y esta prevención, a través del liderazgo de la doctora Claudia Zuluaga, nos ha llevado a que hoy en día más de 650 niños no sean ciegos en la región, en el Cesar, en Magdalena y en Pasto, porque el Ministerio de Salud acogió este programa como un programa modelo y lo estamos llevando a nivel nacional. Entonces el instituto no solamente trabaja en la rehabilitación de la ceguera y la sordera, sino que trabaja también en la promoción de la salud para evitar que tengamos ciegos y tengamos sordos. Qué bueno esto. Y en el evento mismo, esa noche del 21 de noviembre, ¿qué es lo que va a pasar? Van a haber un espectáculo, van a mostrar personas rehabilitadas, habilitadas. ¿Qué es lo que habrá ahí exactamente? Bueno, esa Noche de Luz, Sami, va a ser demasiado especial para la ciudad. Inicialmente en este proyecto yo había pensado como una especie de minuto de Dios, donde hay una cena y donde se consiguen unos recursos, y tener el mejor hotel, y traer de pronto a una Fanilú, Vallecaucana, y bueno, entonces me hicieron aterrizar el concepto y me dijeron, bueno, van a ver a Fanilú, van a ver Reina, van a ver al instituto. Entonces, nosotros vamos a mostrar al instituto. Al instituto. Las 400 personas que aspiramos a que lleguen allí, esas 400 personas van a participar van a sensibilizarse de toda la obra que hace el instituto. Dentro de nuestros programas, Verbigracia Sami, programa de familia, donde la familia se le acoge, porque es que cuando a uno le dan la noticia de que su niño nació ciego o nació sordo, eso es un impacto emocional enorme. Entonces, nosotros acogemos a esa familia, la direccionamos, le mostramos todas las opciones y llevamos a decirle que existen ya proyectos de vida formales. Mire, donde la rehabilitación fue importante. Por la experiencia de tantas jornadas que tuvimos en el mes de los niños y de las niñas durante años, liderando esto, y en diciembre para la Navidad, con la campaña que hacíamos para el aguinaldo de los niños pobres, el Niño Dios para los niños de Cali, el Valle del Cauca y el Pacífico. El mejor impacto que se lograba para convocar era siempre, el coro del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. Siempre nuestras presentaciones las abríamos con el coro. El coro siempre estaba presente en nuestros programas y en nuestras convocatorias artísticas, y no hay nada de mayor impacto para la gente, de mayor sensibilización para la gente, que ver a estos niños en la interpretación
de canciones populares, de los himnos, de todo esto. Y así que lo aplaudo por esa iniciativa y los aplaudo a todos ustedes por llegar a esa conclusión. Lo que hay que mostrarles al instituto, De acuerdo. lo que están logrando. Y entonces, ¿qué vamos a ver esa noche? Bueno, entonces esa noche vamos a ver familias que han sido, familias de niños y niñas que han sido rehabilitadas, cómo es un programa de padres, cómo un niño llega a la organización y se estimula, porque estos niños hay que estimularlos en las fases tempranas de su vida. Tenemos niños de 6 meses, de 3 meses, de 1 año, estimulándolos para poder que cuando lleguen al proceso de rehabilitación integral, lleguen formaditos. Nosotros, Sami, tenemos un contexto especial y es que no solamente rehabilitamos a ese niño y niña, sino que lo llevamos al sector educativo. Recibimos recursos del sector educativo porque sacamos los niños de ceguera a tercer año de primaria y de sordera a 4º año de primaria, es decir, también hacemos labor educativa. Entonces, en ese contexto la comunidad se va a sensibilizar de que un niño en una situación de discapacidad tiene todas las potencialidades. ¿Cuál es el papel y nuestro arte? Buscar dónde van a estar esas potencialidades. Tenemos un niño con potencialidad artística y lo vamos a presentar esa noche. Ese niño con potencialidad artística desarrolla ya hoy en estos días, es un gurú del arte y hace presentaciones y esa es la calidad de vida y ese es su desarrollo que tuvo. Hay personas que lograron ser fonoaudiólogas, hay personas que lograron ser terapistas del lenguaje. Entonces, todos esos proyectos van a estar ahí, muy bien, comentados y comunicados a la comunidad. Por favor, sígalo comentando después de unos mensajes comerciales. Ya regresamos con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa. El doctor Pedro Pablo Perea Mafla, director general del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. Recordemos que el instituto tiene sede aquí en Cali, pero también tiene en Buenaventura, ¿no? Bueno, dentro del crecimiento y del proyecto de obra, uno de los pilares nuestros, que entre otras cosas es una pelea mía permanente con la junta directiva que dice Pedro Pablo, si no te está dando Buenaventura el recurso, ahorita hablábamos de que es sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida. Entonces, una de las labores más importantes, Sami, que hace el instituto, la tienen en la sede de Buenaventura. Nosotros tenemos un programa en colectivo de búsqueda en la comunidad permanente de patología visual y auditiva para poder atraer a esa población rural con tanta necesidad que tiene esa población y poderles brindar soluciones, ser resolutivos. Nos encontramos incluso hicimos una investigación con Colciencias que fue bien interesante, de por qué nosotros brindando los recursos, por ejemplo, una persona de la comunidad rural no tiene ningún recurso para ser operado. Una cirugía de catarata pagada alrededor vale entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. Nosotros les decíamos, vale 20.000 pesos, para tampoco decir que es gratis, porque sí. La gente lo gratis como que no iban. Y nosotros decíamos, ¿por qué no va la población a buscarnos para ser operada en Buenaventura? Y nos encontramos con temas culturales como estos. No, lo que pasa, médico, es que si usted me opera, me saca el ojo, me lo opera y luego me lo vuelve y me lo pone y eso me da miedo. Entonces, una cantidad de creencias de la gente que tuvimos que intervenir socialmente para poder que pudieran tener acceso a la salud, que es un tema valiosísimo. Entonces, la labor que hace el Instituto en Buenaventura es muy importante. Tenemos igualmente sede aquí en Cali, en el Vallado, y en la ciudad de Palmira también tenemos una sede en el complejo de la sede de Comeva, en el complejo de Comeva en Palmira. Es decir, Cali en la sede ahí en San Fernando, la sede central, la sede principal, pero también en el Vallado, en Palmira y en Buenaventura. Pero seguirá Buenaventura. Seguirá Buenaventura. Ese tema yo no le doy cierre a ese proceso porque es de mucho impacto social realmente. Claro que sí, hay que pensar siempre en eso. Bueno, sigamos contando sobre cosas que ha hecho el instituto. La gente de pronto puede tener el referente de Apolinar Salcedo, que llegó a ser alcalde de Cali, y Apolinar fue alumno del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. Es decir, Apolinar se formó, se rehabilitó y se habilitó
para la vida profesional, además, luego como abogado, trabajando inicialmente en la gobernación del Valle, luego se lanzó a la política, tuvo programas de radio y llegó a la alcaldía de Cali. Independientemente de cómo le fue, que ese no es el objetivo de ese programa, pues es una persona que fue habilitada para la vida y para la vida social, para integrarse a la comunidad. Personas así como Apolinar que se puedan mostrar también como resultado de lo que ha sido esa formación de educativa del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. ¿Tienen ustedes algún inventario a nivel nacional y de pronto hasta internacional? Sí. ¿No? Nosotros se los vamos a mostrar en la Noche de Luz. Usted Sami, lo esa quiere es una mostrar como sorpresa. una sorpresa. Esa es una sorpresa porque tenemos personas trabajando fuera del país, en Israel, en Europa, tenemos personas a nivel nacional que han tenido un desarrollo como profesional bien importantes, tenemos deportistas, personas que han ganado medallas en los Juegos Paralímpicos, es decir, tenemos todo un compendio va a estar la presencia de ellos y de sus familias allí diciéndole a la comunidad caleña, miren lo que hacen con nosotros, miren las oportunidades que nos brinda esta institución a nosotros. De manera que en esa noche les vamos a mostrar absolutamente todos estos proyectos de vida ya en todo su proceso, en toda su dimensión en el desarrollo de la persona. ¿Y el objetivo cuál es? ¿Es estimular donaciones para la institución? Sí, Sami, ese punto es importante. El objetivo central del proyecto son dos. Sensibilicémonos como comunidad a esa institución, a conocer a esa institución, todo lo que le está brindando a la sociedad, todas las oportunidades que está brindando el instituto para la inclusión social, para la inclusión educativa de todas las personas que pasan por allí, niños y familias. Y el segundo punto, fortalezcamos una unidad a través de donaciones que nos van a entregar la comunidad caleña, la empresa caleña, la empresa del departamento. Esas donaciones, ¿por qué juegan un papel importante, Sami? Porque nuestros programas están a riesgo. Nuestros programas están a riesgo por dos contextos. Uno, hablábamos de la dificultad económica del sector salud. Nuestra clínica genera recursos, sí, pero la situación del sector salud es muy crítica y pone a riesgo muchos de nuestros programas. Realmente las carteras que estamos manejando con la GPS superan los 210, 250 días y para sostener estos programas tú sabes que hay que tener ahí, hay que estar ahí en el día a día. Una familia... ¿Cómo podríamos calificar ese riesgo? Ese riesgo es un riesgo alto en estos momentos, es un riesgo alto en el contexto de que el Ministerio de Salud no le ha dado la trascendencia, vamos a ver frente a la nueva administración con Iván Duque, porque no se le ha dado la trascendencia a hacer transformaciones reales que impliquen que vamos a visualizar una salud de los colombianos tranquila, sin tanta zozobra. Hemos mejorado, indiscutiblemente, si yo me comparo cuando hacíamos nuestros primeros programas, la gente llegaba a un hospital público y se moría si no tenía recursos económicos. Claro. Hoy en día, por lo menos ante una urgencia, cualquier institución de salud tiene que responder por la salud de esa persona. Esos son cambios fundamentales. Pero nos jactamos afuera de decir que tenemos cobertura, y aquí viene un segundo punto importante, Sami. El hecho de que estemos involucrados ya con la OCDE, como nos está visualizando el mundo a Colombia, dice este es un país que va por muy buen camino, este es un país que está generando recursos. ¿Qué pasa con los entes donantes? El principal ente donante nuestro, que era la Christopher Blind Mission, que nos ha acompañado durante 40 años, dijo en este año, Pedro Pablo, con esos crecimientos que ustedes tienen, que están mostrándole al mundo, ya no son un país de donación y nos quitan una serie de recursos. O sea que la OCDE, al ponernos pues en la órbita de los países desarrollados, exactamente, a la altura de los países de mayor desarrollo, lo que hace es que nos puede generar unas cosas positivas, pero nos quita también. Nos quita también. Y nos está quitando esa posibilidad de donaciones como en nos este está caso. Quitando la posibilidad de generar proyectos que vayan en función de la promoción y prevención de la salud, que ha sido ese proyecto de esta entidad. Ellos van a decir, entonces ya no son un objetivo ya para no nosotros. somos objetivos, ya nos dijeron claramente, a partir del próximo año
Guatemala, Haití y Bolivia serán los países a los que le generaremos los recursos, porque ustedes ya no son un país que tenga necesidades. Eso nos golpea. Y precisamente Y le quiero preguntar, a ver si se compromete o se puede comprometer con esta pregunta. Santos, que peleó tanto por eso, el presidente Santos, ya de salida, lo hizo bien en ese sentido. ¿Es bueno pertenecer a la OCDE a pesar de que nos está afectando desde ese punto de vista? ¿O era prematuro pedir ese ingreso a la OCDE? Bueno, esa pregunta se la respondo como Pedro Pablo Perea, no como el director del Instituto para Niños Ciegos y Sordos. La pregunta en este sentido, Sami, es que en nuestros países las diferencias entre la riqueza y la pobreza se distancian. Pertenecer a estas organizaciones y hacer lineamientos que nos ubican a nosotros en un contexto diferencial, donde las personas o las entidades que tienen el poder económico cada vez más se van a fortalecer más, y las razones sociales, las necesidades sociales van a estar cada vez más distantes. Ese es el pensamiento de Pedro Pablo Perea, no es el pensamiento del director. Muy bien, queda claro y no profundicemos en el tema. Bueno, entonces, ante esa realidad, hay que convocar a quienes para recibir donaciones en el instituto. Bueno, van a estar todas las personas que con una capacidad económica reconozcan ese patrimonio de la ciudad. A partir de 500.000 pesos se va a tener derecho a asistir a ese evento, a ese gran evento institucional. De ahí en adelante vamos a recibir unos recursos que están planificados en unos bonos, en unas cuantías, que se le van a entregar, digamos, a empresas, al sector bancario, a entidades que quieran apoyarnos de una manera mucho más fuerte. Pero las personas de bien, las familias que quieran... Como una especie de plan padrinos. Como en el fondo es el fortalecimiento de un plan padrinos que ya llevamos desarrollando hace muchos años, donde personas de bien dicen: yo quiero apadrinar a un niño en situación de ceguera o sordera y quiero ser el padrino de ese niño y de esa familia. Esos recursos se siguen recibiendo. Esos recursos del padrinazgo sí van desde 50.000 pesos. Hay personas que esos 50.000 pesos juegan un papel tan importante, Sami, que es la garantía de que ese niño, a través de un medio de transporte lejano de la ciudad o de los municipios cercanos, pueda llegar al instituto. Entonces recibimos esas donaciones desde 50.000 pesos para el plan Padrinos, pero para la Noche de Luz sí está la cuantía mínima, a partir de 500.000 pesos, que un miembro de una familia quiera ayudarnos, se siente con nosotros ese día y disfrute de todo este gozo que tienen estos niños. Tú vas al instituto, yo no sé si recuerdas alguna vez que fuiste, ver un niño corriendo ciego por todos esos espacios que tiene la institución, con toda la tranquilidad del mundo, eso es lo que queremos nosotros, la alegría y la sonrisa de estos niños. Así es. Bueno, ya tenemos que ir a mensajes y quiero preguntarle, ¿dónde va a ser el evento? ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Ahí mismo en el instituto, en el auditorio o dónde? Exactamente. Todo el espacio del instituto, sus áreas comunes, van a ser utilizadas para ubicar a todas las personas que nos acompañen ese día. A las más de 400 personas que esperamos ese día, las vamos a ubicar en todos los espacios. Van a haber unas pantallas grandes para las personas que no puedan tener acceso, pues porque el área común donde vamos a hacer las presentaciones, dijéramoslo así, de los niños, de las personas que van a participar en este proceso, pues no van a poder tener acceso visual, pero sí vamos a tener unas pantallas gigantes donde la gente va a participar activamente de todo este proceso. Muy bien, vamos a unos mensajes y ya regresamos con las cartas sobre la mesa. Vamos a llegar por el momento al final del espacio. En esta conversación con Pedro Pablo Perea Mafla, director general, el médico, el doctor Pedro Pablo Perea, del Instituto para Niños Ciegos y Sordos, recalcando pues la invitación para que se vinculen con estas donaciones para el instituto, para que hagamos posible los ciudadanos, pero también los empresarios, ese sostenimiento de una institución
Y quiero preguntarle, ¿cuánto cuesta sostener al instituto anualmente? Anualmente nosotros hemos establecido que necesitamos unos recursos, estamos alrededor de unos 24.000 millones de pesos, Sami, para el sostenimiento institucional. Sostenimiento institucional del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. ¿Y de eso hay ayuda oficial o no? Realmente, cuando tenemos buenas relaciones con los entes gubernamentales, nos va bien en función de que nos facilitan realizar proyectos y a través de proyectos nosotros recibimos recursos. No son donaciones, no, de nuestro propio trabajo, gobierno departamental y municipal. ¿Sí? En la actualidad, realmente la doctora Dilia Francisca ha sido un baluarte fundamental en nuestro, pues como ayuda, como reconocimiento. Es una persona que está muy sensibilizada con el instituto y nos ha facilitado. Y sensibilizada con el sector salud por su profesión. Por su profesión. Como médica. Como médica. Y ha tenido una labor importante como gobernadora en el desarrollo del proceso de la salud de nuestra ciudad. Nos ha colaborado mucho porque las entidades que son que pertenecen al régimen subsidiado, nosotros les prestamos una serie de servicios que se llaman NOPOS y eso los paga la Secretaría de Salud. Ella ha sido muy diligente con el tema y le agradecemos mucho a la doctora Dilia Francisca ese apoyo. A propósito, ella está pidiendo que los gobiernos departamentales tengan control de la CPS, puedan manejar ese control de la CPS, ha luchado mucho por eso, lo va a presentar ahora de nuevo ante el Congreso de la República. ¿Usted qué piensa desde ese punto de vista, de esa relación de los gobiernos departamentales con la CPS? ¿Sí sería importante ese control regional? No, Sami, no lo miro con buenos ojos en el contexto de que la salud debe tener como unos focos centrales y por eso caímos en una crisis. Fue parte del tema de la crisis. Recuerda una época que hablábamos de los crecimientos verticales, donde la EPS hacía su fortín de prestador de servicios de salud y en eso Salucol nos llevó a un modelo que fracasó porque los recursos se desviaron y eso fue lo que sucedió con Salucol. Hasta para clubes Exactamente. La EPS tiene que ser un administrador que exija. Así se forjó la Ley 100, pero en estos momentos pienso que la mejor forma de estructurar el flujo de recursos es lo que comenzó a hacer el ministro, a través de una centralización de recursos del ADRES. El ADRES es como un ente que recibe órdenes de las EPS para que paguen y haya un flujo directo al sector prestador, no que el asegurador sea el que tire los recursos, el que maneje los recursos, porque ahí comienza el tema de la desviación de las intermediaciones, que es lo que nos ha hecho daño a la consecución de recursos en el sistema. Bueno, ese sería un tema para un programa especial con Pedro Pablo Perea, pero aprovechemos estos minuticos para que siga convocando a esta nueva etapa del instituto y a este gran evento de Luz en la Sombra y Palabra en el Silencio, y desde luego también para que venda los servicios de la clínica visual y auditiva. Claro que sí, Sami, muchas gracias. Realmente muy placentero darle a la comunidad a través de este excelente programa esta oferta que vamos a centralizarla el próximo 21 de noviembre. Vamos a tener el acompañamiento de toda la comunidad vallecaucana. Esperamos más de 400 personas para que conozcan, se sensibilicen de nuestra organización, de cómo es importante que un niño que nazca en situación de ceguera, por ello luz en la sombra, de que un niño nazca en situación de sordera, por ello palabras en el silencio, esté convocada la comunidad a que entienda que todo este proyecto y todo este desarrollo de rehabilitar, que es que yo ya nazca con un sentido y lo pierda, o de habilitar, es que yo no nazca con ninguno de estos sentidos y a través de un proceso de habilitación logre ser una persona inclusiva en sociedad, tanto social como educativamente. Entonces, esta invitación la hacemos para que la comunidad nos acompañe y vea en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos un verdadero proyecto
que le apuesta a que mejoremos esas relaciones con las personas en situación de discapacidad, con un soporte enorme, y es que cuando utilizan nuestros servicios de la clínica visual auditiva, donde hacemos cirugías de oídos, cirugías oftalmológicas, con la mejor tecnología que tiene la ciudad, también es una manera de aportarle al crecimiento y al desarrollo de estos programas. Bueno, se nos agotó el tiempo, pero mantendremos esa convocatoria aquí en Cartas sobre la Mesa para el próximo 21 de noviembre. Luz en la sombra y palabra en el silencio, Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y le deseamos lo mejor en esa gestión como director general. A ti, Sammy, muchas gracias. A ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía y si Dios quiere, los esperamos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, Canal 14, repetición, jueves, 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.